El millonario estalló en carcajadas cuando la pequeña hija del conserje declaró con valentía: «Hablo 9 idiomas». Pero su sonrisa arrogante se desvaneció en un puro estupor en cuanto ella empezó a hablar. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. Los suelos de mármol del Hotel Grand Meridian brillaban bajo las arañas de cristal mientras Khalil al-Rashid, de 32 años, ajustaba su reloj Patek Philippe. Su traje italiano a medida imponía respeto en cada sala a la que entraba, y aquel día no era la excepción. El magnate petrolero había volado desde Dubái para cerrar una adquisición de $50 millones, y todo tenía que ser perfecto. «Señor al-Rashid, su suite ático está lista», anunció el conserje con deferencia ensayada. Cuando Khalil avanzaba hacia el ascensor dorado, una pequeña figura atrapó su visión periférica. Una niña de 7 años, de rizos castaños. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo cerca del pasillo de servicio, leyendo en silencio un libro ajado. Su ropa era sencilla, un vestido amarillo desteñido y unas zapatillas raspadas que habían visto días mejores. «Disculpa, pequeña», dijo Khalil en su inglés con acento, con la voz de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Este no es un lugar para jugar. ¿Dónde están tus padres?» La niña alzó la vista con unos ojos verdes sorprendentes, demasiado maduros para su edad. «Mi mamá trabaja aquí, limpia las habitaciones», respondió sin más con una voz clara y segura pese a su juventud. A Khalil se le arqueó apenas una ceja, la hija de una trabajadora en la zona de lujo del hotel. «No deberías estar sentada en el suelo así. Es impropio». La niña ladeó la cabeza, estudiándolo con curiosidad más que con miedo. «Usted es de Medio Oriente, ¿verdad?» Su acento suena como el de los empresarios de Kuwait y Arabia Saudita que se alojan en las suites ejecutivas. Ahora Khalil estaba genuinamente sorprendido. La mayoría de los adultos no distinguían con tanta precisión los acentos de Oriente Medio. «Tienes buen oído, niña. ¿Cómo te llamas?» «Emma», dijo, cerrando su libro y poniéndose de pie. «Emma Martínez. Y sé que probablemente piensa que soy una niña pobre que no pertenece a este lugar, pero hablo 9 idiomas con fluidez». La expresión de Khalil cambió a una diversión apenas disimulada. La absurdidad de que aquella niña diminuta hiciera tal afirmación le resultó casi cómica. Él, uno de los hombres más instruidos de su círculo social, dominaba 4 idiomas, y esa niña afirmaba hablar 9. «¿9 idiomas?», repitió con un tono cargado de escepticismo. «Eso es bastante impresionante para alguien de tu edad. Supongo que los aprendiste en tu prestigiosa escuela privada». Los ojos de Emma destellaron con algo parecido a la decepción, aunque no a la sorpresa. Ya había escuchado ese tono antes. «No voy a una escuela privada. Voy a la Jefferson Elementary. Pero aprendo idiomas escuchando a los huéspedes del hotel. Cada día después de la escuela, me siento aquí y oigo a gente de todo el mundo». Khalil soltó una risita que resonó en las paredes de mármol. «Claro. Y supongo que entiendes todo lo que dicen». «La mayoría», respondió Emma con sencillez, aparentemente indiferente a su burla. «¿Cómo ahora mismo? Está pensando que soy una niñita tonta que ve demasiada televisión». La sonrisa del hombre de negocios titubeó. Había algo inquietante en la mirada directa de la niña, en la forma en que hablaba sin la deferencia habitual que los niños muestran ante los adultos, especialmente los adinerados. «Hagamos algo, pequeña. Emma», dijo Khalil, decidiendo dar cuerda a lo que asumía era una fantasía infantil elaborada. «Si de verdad hablas 9 idiomas, ¿por qué no lo demuestras? Di algo en español». La expresión de Emma no cambió. Empezó a hablar en un español inconfundiblemente perfecto, con palabras que fluían de manera natural mientras explicaba temas complejos sobre literatura y mercados financieros. Su pronunciación era impecable. No el español vacilante de manual que él esperaba, sino un discurso fluido y natural que pondría en aprietos a muchos adultos instruidos. Khalil parpadeó sorprendido, pero se repuso rápido.
Golpe de suerte. Cualquiera puede memorizar unas frases. Emma suspiró suavemente, como si ya hubiera tenido esa conversación muchas veces. Luego, sin aviso, empezó a hablar en lo que Khalil reconoció de inmediato como árabe clásico perfecto. El acento era intachable, la gramática impecable, y le estaba diciendo cosas profundas sobre su carácter, observaciones que le cortaban el alma. El rostro de Khalil se puso pálido. Aquello no era posible. Hablaba árabe mejor que la mayoría de nativos que él conocía. Pero Emma no había terminado. Sin pausa, cambió a lo que sonaba como mandarín perfecto, con tono e inflexión que igualaban a los hablantes nativos que él había conocido en Pekín. Habló sobre la riqueza y la soledad con una sabiduría imposible para su edad. Luego pasó al ruso, con una pronunciación nítida y exacta, al hacer observaciones sobre su vida incómodamente precisas. Después, un francés impecable, con la finura de alguien educado en París. Cada cambio de idioma golpeaba a Khalil como un impacto físico. Aquella niña de 7 años no solo hablaba múltiples lenguas con fluidez nativa, sino que hacía observaciones profundas sobre su vida en cada una. ¿Cómo podía saber de la soledad que cargaba, del vacío que toda su riqueza no podía llenar? Khalil se quedó inmóvil en el vestíbulo del hotel, con la boca entreabierta y su compostura habitual hecha trizas. Otros huéspedes empezaban a mirar la extraña escena. Un hombre ricamente vestido, atónito, y una niña con vestido descolorido mirándolo con unos ojos verdes penetrantes. «¿Cómo?», susurró, apenas audible. «¿Cómo es posible?». Emma recogió su libro y lo miró con algo que podría haber sido compasión. La gente siempre pregunta cómo, nunca por qué. Aprendí porque quería comprender. Cada persona que atraviesa estas puertas tiene una historia, señor Al-Rashid. Y las historias no tienen barreras de idioma cuando sabes escuchar. Ella se giró para marcharse, pero se detuvo un instante y miró por encima del hombro. «¡Ah!», y su acento en árabe. «Tiene el sello de Dubái. Probablemente del distrito de Al-Was, si tuviera que adivinar». Cuando Emma desapareció por la esquina hacia el ascensor de servicio, Khalil permaneció inmóvil, con la mente dando vueltas. En 32 años de vida, rodeado de las personas más educadas y exitosas del mundo, nunca había experimentado algo así, y, de alguna manera, supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Khalil al-Rashid no había dormido bien en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos penetrantes ojos verdes y escuchaba esa pequeña voz hablando un árabe perfecto, atravesando sus defensas como una hoja cortando seda. Había cancelado 2 reuniones importantes y pospuesto su vuelo de regreso a Dubái. Algo que una semana antes le habría parecido impensable. La suite del ático se sentía como una jaula dorada mientras él caminaba de ventana en ventana, observando la bulliciosa ciudad abajo. Sus socios de negocios lo llamaban sin cesar, preguntándose dónde había desaparecido su líder, siempre decisivo y en control. Pero Khalil no podía explicar lo que él mismo no entendía. «Señor, su desayuno está listo», anunció su asistente personal Ahmed desde la puerta. «No tengo hambre», respondió Khalil sin apartar la vista de la ventana. «Ahmed, ¿alguna vez has conocido a alguien que cambió por completo tu perspectiva sobre todo lo que creías saber?». Ahmed vaciló. En 5 años trabajando para Khalil, nunca había escuchado a su jefe hacer una pregunta tan personal. «No estoy seguro de entenderle, señor». Finalmente Khalil se giró, y Ahmed se sorprendió al ver el cansancio grabado en las facciones normalmente impecables de su patrón. «Hay una niña en este hotel. Tiene 7 años. Habla más idiomas que la mayoría de los profesores universitarios y ve a través de las personas como si sus almas fueran de cristal. Eso suena extraordinario, señor». «Extraordinario no empieza a describirlo», murmuró Khalil, pasándose las manos por el cabello. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre ella. Se llama Emma Martínez.
Su madre trabaja aquí como limpiadora. Ahmed asintió, tomando notas en su tableta. ¿Qué quiere saber exactamente? Khalil se quedó en silencio mirando otra vez hacia la ciudad. ¿Qué quería saber? ¿Por qué las palabras de una niña habían derrumbado su mundo cuidadosamente construido? ¿Por qué se sentía más vulnerable tras una conversación de 5 minutos con ella que en años de negociaciones de alto nivel? Todo, dijo finalmente. Su origen, su familia, cómo aprendió a hablar así. Y Ahmed, sé discreto. No quiero que nadie sepa que estamos investigando esto. Cuando su asistente se marchó, Khalil se sintió atraído de nuevo hacia los ascensores. Tal vez, si bajaba al vestíbulo, volvería a ver a Emma. Tal vez esta vez entendería lo que había ocurrido en aquel corredor de mármol. O quizás, si era honesto consigo mismo, solo deseaba volver a escuchar esa mente extraordinaria hablar. El vestíbulo estaba lleno del bullicio habitual de la tarde, pero no había señal de una niña de rizos castaños. Decepcionado, Khalil estaba a punto de regresar a su suite cuando notó algo que lo hizo quedarse helado. Cerca del pasillo de servicio donde había visto a Emma por primera vez, yacía un libro ajado olvidado en el suelo. Se acercó y lo recogió, sorprendido por su peso y por la avanzada naturaleza de su contenido. Era un manual de lingüística a nivel de posgrado, lleno de notas detalladas escritas con la letra de un niño. En los márgenes había observaciones sobre patrones fonéticos y estructuras gramaticales que pondrían a prueba a estudiantes de doctorado. Al pasar las páginas, una nota en particular hizo que su corazón se acelerara. Escrita a lápiz, con esa misma caligrafía infantil y cuidadosa, decía: «El señor Al-Rashid habla árabe como alguien que intenta olvidar de dónde viene. El dolor cambia la forma en que sostenemos nuestras palabras». ¿Cómo podía una niña de 7 años ver con tanta claridad aquello que él había pasado décadas intentando ocultar? El ascensor de servicio era más pequeño y utilitario que los dorados ascensores de pasajeros a los que Khalil estaba acostumbrado, pero no le importó. Había pasado la mañana investigando discretamente los horarios de Emma con el personal del hotel, y ahora sabía que su madre trabajaba en el piso 15 durante el turno de la tarde. María Martínez era exactamente lo que había imaginado, y al mismo tiempo nada de lo que esperaba. Probablemente rondaba los 30 años, con los mismos ojos verdes deslumbrantes de su hija, pero su rostro llevaba el peso de las dificultades que envejecen a una persona más allá de su edad. Su cabello, oscuro, estaba recogido en una práctica coleta, y su uniforme de limpieza estaba impecable, a pesar del evidente desgaste. «Señora Martínez», llamó suavemente Khalil, cuando ella salió de una de las habitaciones, empujando un carro de limpieza. Ella levantó la mirada, y él vio de inmediato el cansancio en su expresión. Las camareras del hotel no solían tener conversaciones con los huéspedes de los áticos, y su lenguaje corporal sugería que sabía que aquel encuentro podía traer problemas. «Sí, señor. ¿Hay algún problema con su habitación?» «No, nada de eso», la tranquilizó Khalil, intentando que su voz sonara lo menos amenazante posible. «Quería hablar con usted sobre su hija, Emma». El cansancio en el rostro de María se transformó de inmediato en algo más cercano a la alarma. «¿Emma? ¿Qué pasa con Emma?» «Ha estado molestando a los huéspedes. Le dije que se quedara en las zonas designadas». «No ha hecho nada malo», interrumpió Khalil rápidamente. «Todo lo contrario, en realidad. Tuve una conversación con ella hace unos días que fue extraordinaria». Los hombros de María se relajaron apenas, aunque sus ojos seguían cautelosos. ¿Extraordinaria? ¿Cómo? Khalil se encontró luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a una madre que su hija de 7 años había desmantelado por completo tu visión del mundo? Khalil apenas pudo decir: «Ella demostró habilidades lingüísticas extraordinarias. Nunca había visto algo semejante». «Oh», murmuró María en voz baja, y en su expresión se mezcló un orgullo evidente con una emoción difícil de identificar. ¿Miedo?
Tal vez. Ella siempre ha sido especial en ese sentido. Señora Martínez, espero que no le moleste que le pregunte, pero ¿cómo aprendió a hablar tantos idiomas? Su fluidez está por encima de todo lo que he visto incluso en traductores profesionales. María guardó silencio largo rato, con las manos aferradas al asa de su carrito. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Emma recuerda todo lo que oye, todo lo que ve desde que era muy pequeña. Es como si tuviera un dispositivo de grabación en su cabeza, una memoria fotográfica. Hizo una pausa y, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba, añadió: más que eso, puede escuchar una conversación una sola vez y repetirla perfectamente días después. Capta acentos, patrones gramaticales, todo. Es como si su cerebro estuviera conectado de otra manera. A Khalil le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Cuántos idiomas habla realmente? Con fluidez, 9, como le dijo. Pero entiende partes de al menos otros 15. Respondió María con una mezcla de asombro y preocupación. Señor Al-Rashid, ¿por qué pregunta tanto por mi hija? La pregunta directa lo tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntaba? ¿Qué quería realmente de esa familia? No estoy completamente seguro, admitió. Pero creo que Emma podría ser la persona más talentosa que he conocido en mi vida, y me gustaría ayudarla de alguna manera. La expresión de María se endureció. ¿Ayudarla cómo? No necesitamos caridad. No me refería a eso, se apresuró a aclarar Khalil. Quiero decir oportunidades educativas, recursos. Una niña con sus capacidades merece toda posibilidad de desarrollarlas. ¿Y qué querría a cambio?, replicó María, dejando la pregunta en el aire como un desafío. Khalil abrió la boca para responder, pero no tuvo una respuesta clara. ¿Qué deseaba? Entender cómo una niña de 7 años había logrado verlo con tanta claridad. ¿Capturar esa mente extraordinaria para sus propios fines? ¿O era algo más profundo? Un deseo genuino de ayudar a alguien que podía cambiar el mundo. Aún no lo sé, confesó con sinceridad. Pero me gustaría tener la oportunidad de averiguarlo. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación con María, y los socios de Dubái estaban cada vez más preocupados por la larga estancia de Khalil en Nueva York. Pero él no podía irse. Cada tarde encontraba una excusa para estar en el vestíbulo del hotel a la hora en que Emma salía de la escuela, y sus conversaciones con la niña se habían convertido en lo mejor de su día. Esa tarde Emma estaba en su lugar habitual, pero con un libro distinto, esta vez parecía de matemáticas avanzadas. Al verlo acercarse, levantó la vista y ya no se mostró sorprendida de encontrarlo allí. «Buenas tardes, señor Al-Rashid», dijo con una pequeña sonrisa. «¿Cómo le fue en la llamada con la oficina de Singapur?» Khalil se detuvo en seco. «¿Cómo sabes lo de mi llamada?» Mirada de cansancio que le queda cuando se levanta temprano para manejar diferencias de uso horario. Además, ayer le mencionó Singapur a su asistente mientras yo leía cerca, explicó Emma, cerrando su libro y clavando en él esos inquietantes ojos verdes. Parecía frustrado por los retrasos en los envíos. La naturalidad con que procesaba y retenía información seguía asombrándolo. «Tienes una memoria increíble, Emma». «No siempre es algo bueno», replicó ella con serenidad. «Recuerdo todo, incluso cosas que preferiría olvidar». Antes de que Khalil pudiera preguntarle qué quería decir, un alboroto cerca de la recepción atrajo su atención. Un anciano empresario japonés estaba claramente agitado, hablando rápido en japonés, con un recepcionista confundido que no entendía una palabra. «Está teniendo un episodio cardíaco», dijo Emma de repente, poniéndose de pie. «No un infarto, sino estrés cardíaco. Está pidiendo su medicación e intenta explicar que necesita llamar a su médico en Tokio». Khalil observó, asombrado, cómo Emma se acercaba con calma al hombre angustiado y comenzaba a hablarle en un japonés perfecto. El rostro del anciano se transformó de inmediato en alivio, mientras ella traducía sus necesidades al personal del hotel.
En cuestión de minutos, Emma había conseguido que le llevaran su medicamento desde la habitación y lo ayudó a llamar a su médico. ¿Cómo supiste que tenía un episodio cardíaco?, preguntó Khalil cuando ella volvió. Por su patrón de respiración, la forma en que sostenía el brazo izquierdo y las palabras específicas que usaba en japonés. Mi cerebro cataloga automáticamente esos patrones, respondió. Se sentó otra vez como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El doctor Yamamoto sufre estrés cardíaco cuando viaja. Es la tercera vez que lo ayudo. Khalil sacudió la cabeza incrédulo. Emma, lo que acabas de hacer. Ni siquiera muchos traductores profesionales lo hubieran manejado tan bien. La mayoría de la gente no presta atención a los detalles, contestó ella, abriendo de nuevo su libro de matemáticas. Oyen palabras en lugar de escuchar lo que la gente realmente dice. ¿Qué quieres decir? Emma lo miró con una expresión demasiado sabia para su edad. Como cuando siempre me pregunta por mis habilidades, pero en realidad lo que quiere saber es por qué pude ver que está solo. O como la señora Chen del restaurante, que habla un inglés perfecto pero finge que no, porque la tratan mejor cuando creen que es una inmigrante sencilla. O como el gerente del hotel, el señor Peterson, que está malversando dinero, aunque todos son demasiado educados para mencionar que su estilo de vida cambió drásticamente hace 3 meses. Khalil sintió un golpe en el estómago. ¿Sabes lo de Peterson? Yo noto cosas, dijo Emma con simplicidad. La gente cree que los niños son invisibles y no cuidan sus palabras conmigo. Yo escucho, veo patrones y lo recuerdo todo. Como si hubieran invocado sus palabras, el propio señor Peterson pasó junto a ellos. Hostis, dirigiéndose a las oficinas administrativas. Khalil se sorprendió mirando al hombre de otra manera, notando detalles que antes había pasado por alto. El reloj nuevo y caro, los zapatos de diseñador que no coincidían con el nivel de su salario. Emma, dijo Khalil con cautela. ¿Qué más notas que los adultos no ven? Ella guardó silencio por un momento, y cuando volvió a mirarlo, en su expresión había algo casi triste. ¿Estás seguro de que quiere saberlo, señor Al-Rashid? A veces saber demasiado hace la vida más difícil, no más fácil. La advertencia en su voz aceleró el pulso de Khalil, pero su curiosidad era más fuerte que la prudencia. Sí, respondió. Quiero saberlo. Emma asintió lentamente, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Entonces, encuéntreme aquí mañana a la misma hora. Hay cosas que necesito mostrarle primero. Al día siguiente, Emma llevó a Khalil a un rincón tranquilo del centro de negocios del hotel, que rara vez se usaba en horas de poca actividad. Había traído un cuaderno lleno de diagramas y gráficos complejos. Antes de enseñarle las cosas que la gente no quiere ver, necesita entender cómo funciona mi mente, dijo, acomodándose en uno de los sillones de cuero. No es solo que recuerde todo, es como organizo y conecto la información. Abrió su cuaderno en una página cubierta de dibujos intrincados que parecían planos arquitectónicos mezclados con árboles genealógicos. Creo lo que llamo palacios de la memoria para distintos tipos de información. Los idiomas van en un palacio, las personas y sus comportamientos en otro, los patrones y anomalías en un tercero. Khalil se inclinó, fascinado. ¿Visualizas la información como edificios? Más o menos. Cada idioma tiene su propio piso en mi palacio de lenguas. El árabe está en el 3er piso, en una sala que parece la biblioteca de la antigua universidad de mi padre. El español está en el 5º piso, decorado como la cocina donde la señora Rodríguez, nuestra vecina de antes, solía cocinar. El rostro de Emma se iluminó mientras describía su arquitectura mental. Cuando necesito hablar un idioma, simplemente camino hacia la sala correcta. Eso es extraordinario, murmuró Khalil. ¿Y el palacio de las personas? La expresión de Emma se volvió más seria. Ahí guardo todo lo que noto sobre el comportamiento humano.
Expresiones faciales, patrones de voz, lenguaje corporal, las palabras que usan cuando mienten frente a cuando dicen la verdad. Pasó la página y mostró lo que parecía una red compleja de conexiones. Mire, me di cuenta de que cuando la gente oculta algo, tiende a tocarse más la cara. Sus pupilas se dilatan un poco y usan más palabras de duda como probablemente o creo, en lugar de declaraciones firmes. Khalil se sintió cada vez más inquieto. ¿Y aplicas estas observaciones a todas las personas que conoces? No puedo apagarlo, respondió Emma sencillamente. Es como pedirle a alguien que deje de ver los colores. Cuando el señor Peterson pasa cerca, automáticamente noto que está más nervioso, que revisa el teléfono obsesivamente y que empezó a estacionar su coche en distintos lugares cada día. Son comportamientos que sugieren que teme ser vigilado. ¿Estás diciendo que definitivamente está malversando? Emma negó con la cabeza. Digo que los patrones sugieren engaño y ansiedad por ser descubierto. La malversación es solo la explicación más lógica, basada en los registros financieros que lo oí discutir con alguien por teléfono. Khalil la miró con asombro y creciente preocupación. Emma, este nivel de observación y análisis no es normal para una niña de 7 años. No es normal para nadie. Lo sé, respondió ella en voz baja. Por eso mi mamá se preocupa por mí. Por eso nos mudamos tanto. A la gente le incomoda cuando se da cuenta de cuánto noto. ¿Qué quieres decir con que se mudan tanto? Emma guardó silencio un momento, y Khalil pudo ver que estaba decidiendo cuánto revelar. Hemos vivido en 12 ciudades diferentes en los últimos 5 años. Mamá dice que es por oportunidades de trabajo, pero yo sé que es porque la gente empieza a hacer preguntas sobre mí. Preguntas que la ponen nerviosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Khalil. ¿Qué tipo de preguntas? Las mismas que usted me hace, respondió Emma, mirándolo directamente. ¿Sobre cómo aprendí tanto? ¿Sobre si de verdad soy solo una niña normal? ¿Sobre si alguien debería estudiarme? La implicación golpeó a Khalil como un impacto físico. Las habilidades de Emma no eran solo extraordinarias, eran potencialmente peligrosas. En manos equivocadas, una mente como la suya podía ser explotada, estudiada, controlada. Emma, dijo con cuidado, ¿quién más sabe de todas tus capacidades? Ella permaneció callada tanto tiempo que Khalil pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mi papá lo sabía, antes de desaparecer. El cuaderno se deslizó de sus manos al pronunciar esas palabras, y Khalil vio en su rostro algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Por primera vez desde que la conoció, Emma parecía realmente la niña de 7 años que era. Emma, ¿qué le pasó a tu padre? Pero ella ya estaba de pie, recogiendo sus cosas con las manos temblorosas. No debía haber dicho eso. Le prometí a mamá que no hablaría de papá. Se apresuró hacia los ascensores, dejando a Khalil solo, con más preguntas que respuestas, y comprendió que la historia de Emma era mucho más compleja y potencialmente peligrosa de lo que había imaginado. Esa noche, Khalil no pudo dormir. Las palabras de Emma resonaban en su mente. Mi papá lo sabía antes de desaparecer. El miedo en su voz al decirlo sugería que la desaparición de su padre no había sido un simple caso de abandono o divorcio. Algo le había sucedido. Algo que aún atemorizaba tanto a Emma como a su madre. A la mañana siguiente, Khalil tomó una decisión que iba en contra de cada principio de privacidad que siempre había defendido. Llamó a Ahmed y le dio instrucciones que lo habrían horrorizado apenas un mes antes. Necesito que contrates al mejor investigador privado que puedas encontrar. Alguien discreto, con experiencia en asuntos familiares delicados. Quiero que investigue los antecedentes de Emma Martínez, específicamente a su padre. Señor, ¿está seguro de que esto es prudente? ¿Investigar a la familia de una niña?
No estoy investigando a la niña, Ahmed. Estoy intentando entender qué le pasó a su padre y por qué eso aún las asusta. Khalil caminaba de un lado a otro en su suite, incapaz de quedarse quieto. Algo no está bien en esta situación y necesito saber a qué nos enfrentamos. 3 días después, Ahmed regresó con un archivo que heló la sangre de Khalil. Señor, el padre de Emma era el doctor Rafael Martínez, profesor de lingüística cognitiva en la Universidad de Columbia. Se especializaba en estudiar la adquisición excepcional de lenguas en niños. La voz de Ahmed era cuidadosamente neutral. Según el investigador, el Dr. Martínez publicó varios artículos sobre la memoria fotográfica y su relación con la capacidad lingüística. El estómago de Khalil se hundió. ¿Publicó artículos sobre qué exactamente? Sobre niños que demuestran habilidades de aprendizaje imposibles, niños cuyos cerebros procesan y retienen información lingüística de formas que desafían la comprensión convencional. Ahmed hizo una pausa. Señor, hay más. El doctor Martínez desapareció hace 3 años, justo después de haber presentado una propuesta de investigación a un contratista del gobierno. ¿Qué tipo de propuesta? Ahmed consultó sus notas. La propuesta se titulaba Aplicaciones militares de la memoria mejorada y del procesamiento lingüístico. Sugería que individuos con memoria fotográfica y habilidades lingüísticas avanzadas podrían ser activos valiosos para la recolección de inteligencia y las relaciones internacionales. Khalil se dejó caer en una silla, sintiendo cómo las implicaciones lo arrollaban. Estaba proponiendo estudiar a niños como Emma para uso del gobierno. Así parece. Y según el investigador, el doctor Martínez recibió la aprobación de su proyecto apenas unos días antes de desaparecer. Su coche fue encontrado abandonado cerca del río Hudson, pero su cuerpo nunca fue recuperado. La habitación quedó en silencio mientras Khalil procesaba esa información. El padre de Emma había estado investigando a niños con habilidades exactamente como las de ella, y había propuesto utilizarlos con fines militares y de inteligencia. Luego desapareció en circunstancias sospechosas. Ahmed, ¿qué significa esto para Emma y su madre? El investigador cree que han estado huyendo desde la desaparición del doctor Martínez, mudándose de ciudad en ciudad, intentando mantenerse por delante de quienes podrían estar interesados en las habilidades de Emma. Khalil sintió náuseas. Todo ese tiempo había pensado que trataba con una niña extraordinaria y su madre protectora. En realidad, se había topado con algo mucho más peligroso. Una familia huyendo de personas que podrían querer usar a una niña de 7 años como un arma. Señor, hay algo más, dijo Ahmed en voz baja. El investigador encontró pruebas de que alguien ha estado siguiendo a la familia Martínez. Vigilancia profesional, del tipo que usan agencias gubernamentales o contratistas privados. La sangre de Khalil se volvió hielo. ¿Está diciendo que aún los persiguen? Es posible. La vigilancia parece haberlos seguido al menos en 3 ciudades distintas en los últimos 2 años. Cuando Ahmed lo dejó solo con el archivo, Khalil se dio cuenta de que su fascinación por Emma podría haberla puesto en un peligro aún mayor. Si rastreadores profesionales estaban siguiendo a la familia, entonces su interés evidente en Emma, sus repetidas visitas, sus preguntas sobre sus habilidades, ya podían haber sido notadas. Tomó el teléfono y marcó a seguridad del Pose Hotel. Aquí Khalil al-Rashid en la suite del ático. Necesito que comprueben algo para mí. ¿Ha habido individuos inusuales haciendo preguntas sobre los huéspedes recientemente? ¿Alguien que pareciera fuera de lugar o excesivamente interesado en los empleados? La respuesta del jefe de seguridad hizo que el corazón de Khalil se acelerara. Curioso que lo pregunte, señor al-Rashid. Esta última semana tuvimos a 2 hombres en trajes caros haciendo preguntas sobre nuestro personal de limpieza. Afirmaban estar realizando verificaciones de antecedentes para contratación, pero algo no encajaba en ellos. Khalil colgó el teléfono y se quedó mirando el horizonte de la ciudad. Emma y su madre no solo estaban huyendo de su pasado, estaban corriendo hacia un futuro incierto
y potencialmente peligroso. Y de alguna forma, sin proponérselo, él ya formaba parte de su historia. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Esa noche Khalil apenas pudo dormir. Su mente giraba sin descanso con las implicaciones de lo que había descubierto. Al amanecer, tomó una decisión que habría parecido imposible apenas unas semanas atrás. Iba a ayudar a Emma y a su madre a desaparecer. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de su suite, mientras realizaba una serie de llamadas cuidadosamente planeadas. La primera fue a su banquero personal en Ginebra. «Necesito abrir una cuenta imposible de rastrear», dijo sin preámbulos. «Algo que no pueda ser vinculado a mí ni a mis redes financieras habituales». La segunda llamada fue a una firma de seguridad que ya había utilizado en Dubái para asuntos discretos. «Necesito un paquete completo de identidades para 2 personas, una mujer de unos 30 años y una niña de 7. Pasaportes, certificados de nacimiento, números de seguridad social, historiales completos que superen cualquier verificación estándar». Al mediodía, Khalil ya había hecho los arreglos que permitirían a María y a Emma desaparecer por completo y comenzar nuevas vidas en cualquier lugar del mundo. La pregunta ahora era, ¿cómo convencerlas de aceptar su ayuda? Encontró a Emma en su lugar habitual, pero ese día algo era distinto. No dejaba de mirar hacia la entrada del hotel, y su serenidad acostumbrada parecía tensada. «Se están acercando, ¿verdad?», dijo Khalil, sentándose a su lado. Emma no se mostró sorprendida por la franqueza de su comentario. «3 hombres, esta vez en lugar de 2. Han estado haciendo preguntas más específicas. Uno de ellos mostró mi foto al recepcionista». El corazón de Khalil se aceleró. «Emma, sé lo de tu padre. Sé lo que le pasó y por qué tú y tu madre han estado huyendo». Por primera vez desde que la conocía, Emma se mostró realmente asustada. «¿Contrataste a alguien para investigarnos?» «Sí, y lo lamento. Pero ahora entiendo el peligro en que están y quiero ayudar». Khalil se inclinó hacia adelante con urgencia. «Puedo conseguirles nuevas identidades a ti y a tu madre. Suficiente dinero para comenzar de nuevo en cualquier parte del mundo, completamente fuera del radar». Emma lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Por qué haría eso por nosotras? La pregunta lo golpeó con más fuerza de lo esperado. ¿Por qué estaba dispuesto a poner patas arriba toda su vida por una niña a la que conocía hacía menos de un mes? «Porque cambiaste algo en mí, Emma. Porque atravesaste todos mis muros y me mostraste quién era realmente debajo de todo el dinero y el poder. Y porque ningún niño debería vivir con miedo de ser usado como un arma». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. La primera vez que él la veía mostrar una emoción tan cruda. «Señor Al-Rashid, no entiende en qué se está metiendo. Las personas que nos buscan no están interesadas solo en mis habilidades con los idiomas». «¿Qué quieres decir?». Emma miró alrededor con nerviosismo, y luego se inclinó más cerca. «La investigación de mi padre no era solo sobre lenguas. Descubrió que mi memoria funciona de manera distinta a lo que pensaba al principio. No solo recuerdo todo lo que oigo y veo. Puedo predecir patrones, anticipar comportamientos, a veces incluso adivinar lo que la gente dirá antes de que lo diga». Un escalofrío recorrió la espalda de Khalil. «Estás hablando de habilidades precognitivas». «No exactamente. Más bien mi cerebro procesa microexpresiones, patrones de voz y señales de comportamiento tan rápido que puedo extrapolar resultados probables». La voz de Emma bajó hasta casi un susurro. «Los contratistas del gobierno interesados en el trabajo de mi padre no pensaban solo en servicios de traducción. Querían saber si alguien como yo podría predecir acciones enemigas, anticipar ataques terroristas, tal vez incluso influir en negociaciones diplomáticas, sabiendo exactamente lo que la otra parte iba a hacer». El horror completo de la situación se abatió sobre Khalil. Emma no era solo una niña prodigiosa. Podría ser uno de los activos de inteligencia más valiosos del mundo. Y tenía 7 años. «Emma, ¿dónde está tu madre?» «Ahora mismo trabaja en el 10º piso». «¿Por qué?».
Khalil se levantó de golpe. Porque tenemos que sacar a las dos de aquí esta misma noche. Esos hombres no van a esperar mucho más para actuar. Como invocados por sus palabras, Khalil vio a 3 hombres con trajes oscuros entrar en el vestíbulo del hotel. Se movían con la coordinación precisa de profesionales, y sus ojos ya escaneaban el área de manera sistemática. «Emma», dijo Khalil en voz baja, «no mires hacia la entrada, pero creo que tus cazadores acaban de llegar». El rostro de Emma palideció, pero su voz se mantuvo firme. «El alto, con la cicatriz en la mano izquierda, es el agente Morrison. Estuvo en nuestro hotel en Chicago hace 6 meses. El más bajo con gafas es nuevo». Khalil se asombró de su compostura, incluso mientras su propio corazón latía desbocado. «¿Cómo sabes su nombre?» «Lo escuché en una llamada telefónica en Chicago. Estaba informando a alguien llamado Director Chen sobre haber perdido nuestro rastro». Emma recogió sus libros con calma, aunque Khalil podía ver que sus manos temblaban levemente. «Señor Al-Rashid, debe irse ahora. Si lo ven hablando conmigo, lo investigarán también». «No los dejaré», respondió Khalil con firmeza. «¿Hay otra salida desde aquí?» Emma asintió hacia un pasillo de servicio detrás del mostrador de conserjería. «Por ahí subiendo las escaleras del personal hasta el 10º piso, donde mamá está trabajando. Pero probablemente también tengan a alguien vigilando las salidas de servicio». Khalil sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Ahmed. «Evacuación de emergencia necesaria. Entrada de servicio. 10 minutos. Trae el coche». Mientras avanzaban con calma hacia el pasillo de servicio, Khalil notó que los 3 hombres se habían separado, cada uno tomando una sección diferente del vestíbulo. El agente Morrison se dirigía directamente al área donde Emma solía sentarse. «¿Conocen tu rutina?», observó Khalil. «Nos han estado vigilando durante semanas», confirmó Emma. «Al agente Morrison le gusta fingir que lee periódicos, pero sus movimientos oculares lo delatan. Ha estado mapeando nuestros patrones diarios». Llegaron al pasillo de servicio justo cuando Morrison miró en su dirección. Por un instante, sus miradas se cruzaron en medio del vestíbulo abarrotado, y Khalil vio el destello de reconocimiento en el rostro del agente. «¡Corran!», dijo Emma simplemente. Se deslizaron por la puerta de servicio y subieron corriendo la estrecha escalera del personal, tomando los escalones de 2 en 2. Detrás de ellos, Khalil escuchaba la puerta del vestíbulo abrirse y cerrarse, seguida por pasos apresurados en la escalera. «¡Mamá!», gritó Emma al irrumpir en el 10º piso. «¡Mamá, tenemos que irnos ahora!». María salió de una de las habitaciones, echó una mirada a sus rostros y comprendió de inmediato. Claramente llevaba años preparándose para ese momento. ¿El ascensor de servicio o las escaleras? Ascensores. Demasiado arriesgado. Podrían atraparnos, dijo Khalil. ¿Hay otra escalera? Salida de incendios al final del pasillo, respondió María, moviéndose ya. Tomó una pequeña bolsa de su carro de limpieza, al parecer un bolso de emergencia que mantenía listo en todo momento. Mientras corrían hacia la salida de incendios, Emma se detuvo de repente. «Espera. Tendrán a alguien cubriendo las salidas al nivel del suelo. Necesitamos ir hacia arriba, no hacia abajo». «¿Arriba?», preguntó Khalil. «Al techo», respondió Emma, mirándolo con esos penetrantes ojos verdes. «A tu helicóptero. Le dijiste ayer a tu asistente que tu piloto estaba listo para una partida rápida de regreso a Dubái». Khalil la miró asombrado, incluso en medio de la crisis. Su mente estaba catalogando y procesando información que podía salvarlos. «El helicóptero está en la azotea, pero no esperarán que vayamos hacia arriba», intervino María, comprendiendo la lógica de su hija. De inmediato cambiaron de dirección hacia la escalera principal que conducía a los pisos superiores. Mientras subían, Khalil escuchaba las voces que resonaban desde abajo. Comunicaciones urgentes entre los agentes que ya estaban conscientes de que sus objetivos se movían. «Señor Al-Rashid», dijo Emma cuando alcanzaron el piso 20.
Después de que logremos escapar, usted no podrá volver a su vida normal. Si nos ayuda, lo investigarán. Podrían intentar usarlo para llegar a nosotras. El peso de lo que estaba abandonando lo golpeó de lleno por primera vez. Su imperio empresarial, su posición social, la vida cuidadosamente construida. Todo estaría en riesgo. Pero al mirar a esa niña extraordinaria y a su valiente madre, comprendió que en realidad ya había tomado su decisión semanas atrás. «Entonces supongo que empezaremos de nuevo juntos», dijo, continuando a paso firme hacia la azotea. Detrás de ellos, el sonido de la persecución se acercaba cada vez más. El helipuerto de la azotea era ventoso y estaba expuesto. La ciudad se extendía debajo de ellos en todas direcciones. El helicóptero de Khalil los esperaba, con su piloto ya realizando las revisiones previas al despegue, según lo instruido. Pero al acercarse a la aeronave, el teléfono de Khalil sonó. «Señor, aquí el capitán Rodríguez», dijo la tensa voz de su piloto. «Hay 3 camionetas negras rodeando el edificio, y acabo de recibir una llamada de alguien que afirma ser del FBI ordenándome que no despegue». El corazón de Khalil se hundió. «¿Va a obedecer?» «Señor, llevo 5 años volando para usted. Si necesita irse, nos vamos. Pero debo decirle que esto parece una operación federal». Emma tiró de la manga de Khalil. «Señor Al-Rashid, hay algo que debo decirle. Algo que debí contar antes. Emma, lo que sea puede esperar hasta que estemos en el aire». «No, no puede». Su voz llevaba una urgencia que lo obligó a detenerse y mirarla. «La razón por la que están tan empeñados en encontrarme no es solo por mis habilidades. Es por algo que presencié hace 3 años, la noche en que desapareció mi padre». El rostro de María se puso blanco. «¿Emma? No. Acordamos no hablar nunca de eso. Nunca. Mamá, él merece saber en qué se está metiendo». Emma alzó la mirada hacia Khalil con aquellos ojos increíblemente maduros. «La noche en que papá desapareció, lo escuché por teléfono con alguien. Estaba discutiendo. Decía que no permitiría que usaran niños como recursos en operaciones gubernamentales. Dijo que tenía pruebas de experimentos ilegales con otros niños como yo». Khalil sintió como las piezas se encajaban. «Tu padre descubrió un programa que ya estaba experimentando con niños dotados». «Más que eso», continuó Emma, con la voz apenas audible por encima de los rotores del helicóptero. «Lo escuché decir que iba a exponerlo todo. Tenía nombres, ubicaciones, pruebas documentadas de niños que habían sido arrebatados a sus familias». «¿Y escuchaste todo eso?», preguntó Khalil. Emma asintió. «Cada palabra. Recuerdo perfecto. Puedo testificar sobre todo lo que papá descubrió, nombrar a todos los implicados en el programa. Por eso me quieren tanto. No soy solo un recurso potencial, soy testigo de sus crímenes». La puerta de la escalera se abrió de golpe detrás de ellos y apareció el agente Morrison acompañado de otros 2 hombres, todos con armas en mano. «Señor Al-Rashid, aléjese de la niña», gritó Morrison por encima del ruido del helicóptero. «Esto es un asunto de seguridad nacional». «¡Seguridad nacional!», gritó Khalil de vuelta. «O encubrimiento de crímenes contra niños». La expresión de Morrison no cambió. No entiende con qué está tratando. La niña es un recurso nacional valioso. Sus habilidades podrían salvar miles de vidas estadounidenses. «Tiene 7 años», gritó María, poniéndose delante de Emma para protegerla. «Capitán Rodríguez», dijo Khalil por teléfono. «Despegue ahora. Con nosotros a bordo o no, cree una distracción». El helicóptero comenzó a elevarse, levantando un torbellino de polvo y escombros que obligó a los agentes a cubrirse los ojos. En la confusión, Khalil tiró de Emma y María, llevándolas hacia el borde del techo. Allí, Emma señaló un edificio al otro lado de la calle, quizá a unos 6 metros de distancia. «El jardín en la azotea del edificio Meridian South. Si llegamos allí hay una entrada de servicio que conduce al estacionamiento». Khalil miró el espacio entre los edificios y sintió que el estómago se le encogía. «Eso es imposible.
No para nosotros, respondió Emma con una confianza sobrecogedora. Confía en mí. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria de Khalil para siempre. Emma pareció calcular ángulos, velocidad del viento y trayectoria en segundos, y los guió hasta una sección del techo, donde una cornisa decorativa les daba apenas un poco más de altura. Con la precisión de alguien que había analizado la física perfectamente, sincronizó el salto con la corriente descendente del helicóptero. Aterrizaron con fuerza en el jardín de la azotea del edificio vecino, rodando entre plantas y muebles de terraza. El hombro de Khalil gritaba de dolor, pero estaban vivos, y pipasos sasas. Por el momento, fuera de alcance. ¿Cómo supiste que podíamos hacer ese salto?, jadeó. Emma ayudó a su madre a ponerse de pie. Ambas estaban sorprendentemente tranquilas, considerando lo que acababan de sobrevivir. He estado estudiando esta ruta durante semanas, desde que noté el patrón de vigilancia. Siempre tengo planes de escape. Mientras las sirenas aullaban a lo lejos y los gritos resonaban desde el edificio del que acababan de escapar, Khalil comprendió que Emma no era solo una niña prodigiosa huyendo. Era una estratega que se había estado preparando exactamente para ese momento. La pregunta era, ¿qué había planeado después? La entrada de servicio del edificio Meridian South los condujo por un laberinto de pasillos de mantenimiento que Emma recorrió con sorprendente familiaridad. Los guió hasta un estacionamiento a 3 calles de distancia, donde, increíblemente, los esperaba un sedán anodino con las llaves escondidas bajo la llanta. «Emma», dijo Khalil mientras conducían por las calles de la ciudad, intentando poner distancia entre ellos y el caos que habían dejado atrás. «¿Cómo sabías de este coche?» «He estado planeando rutas de escape en cada lugar donde hemos vivido los últimos 2 años», respondió ella con naturalidad desde el asiento trasero. «Casas seguras, transporte, fondos de emergencia. Mamá me enseñó que siempre debemos estar listas para desaparecer». María, que conducía con las manos aún temblorosas, miró por el retrovisor. Emma tiene una red de personas que ayudan a familias como la nuestra. Otros padres cuyos hijos han sido objetivos del programa. La mente de Khalil dio un vuelco. ¿Hay otros? Docenas de familias, quizá más, confirmó María. Niños con habilidades extraordinarias cuyos padres descubrieron lo que el gobierno estaba planeando en realidad. Algunos lograron sacar a sus hijos antes de que fuera demasiado tarde. Emma se inclinó hacia adelante. «Señor Al-Rashid, ¿recuerda que le dije que puedo predecir patrones? He estado analizando interceptaciones de comunicaciones y movimientos de contratistas del gobierno durante meses. El programa no solo trata de reclutar niños dotados, trata de crearlos». «¿Qué quieres decir con crearlos?» «Experimentación genética, cría selectiva, incluso intentos de mejora artificial mediante implantes tecnológicos». La voz de Emma era firme, pero Khalil percibió el horror latente. «Mi padre encontró pruebas de que a algunos niños se les estaba mejorando artificialmente en contra de su voluntad, convirtiéndolos en armas vivientes para operaciones de inteligencia». El coche cayó en un silencio pesado, roto solo por el sonido del tráfico. Khalil intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Me estás diciendo que existe un programa secreto del gobierno que experimenta con niños?» «No solo el gobierno», murmuró María. «Contratistas privados. Organizaciones internacionales, incluso algunas universidades legítimas que no saben para qué se está usando realmente su investigación». Emma sacó un pequeño dispositivo que parecía un teléfono inteligente modificado. «Así es como me he mantenido un paso por delante de ellos. Lo construí yo misma con componentes que compré en línea. Intercepta ciertas frecuencias de radio y puede decodificar algunos de sus patrones de comunicación. Como para probar su punto, el dispositivo cobró vida de repente con una serie de pitidos y luces intermitentes. «Están coordinando una búsqueda en toda la ciudad», tradujo Emma, escuchando sonidos que para Khalil no significaban nada. 6 equipos, incluyendo a la policía local que cree que busca víctimas de secuestro.
Nos han clasificado como activos de alto valor que requieren recuperación inmediata. Khalil sintió náuseas. ¿Cómo saldremos de la ciudad sin ser detectados? No lo haremos, respondió Emma con sencillez. Iremos bajo tierra, literalmente. Los dirigió a una estación de metro abandonada en las afueras de la ciudad, donde los esperaba otra sorpresa increíble. La estación no estaba abandonada en absoluto. Bullía de actividad, pero no del tipo que uno esperaría en un centro de transporte. Familias con niños se movían por los túneles, todos cargando el mismo tipo de bolsas de emergencia que María había tomado de su carrito de limpieza. Adultos supervisores coordinaban los movimientos con la eficiencia de una operación militar, mientras niños, que parecían demasiado maduros para su edad, ayudaban con la logística y la comunicación. Bienvenidos al ferrocarril subterráneo, versión 2. Dijo una voz familiar a sus espaldas. Khalil se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 50 años acercarse, alguien cuyo rostro le resultaba vagamente familiar por reportajes y revistas académicas. Era el Dr. James Patterson, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental, desaparecido de la vida pública 2 años atrás. «Dr. Patterson», dijo Emma con evidente alivio. No estaba segura de que hubiera recibido mi mensaje. Cuando Emma Martínez envía una señal de emergencia, respondemos de inmediato, contestó Patterson, estrechando la mano de Khalil. Usted debe de ser el empresario que ha estado haciendo muchas preguntas sobre nuestra niña aquí. Estoy tratando de ayudar, dijo Khalil, aún abrumado por la magnitud de lo que estaba viendo. Bien, porque necesitamos toda la ayuda que podamos, replicó Patterson con expresión sombría. El programa ha estado acelerando sus esfuerzos de reclutamiento. Hemos perdido contacto con 3 familias en el último mes, y tenemos información que sugiere que están planeando algo grande. Emma dio un paso hacia Patterson, con su joven rostro endurecido por una determinación que rompía el corazón al verla. Doctor Patterson, creo que sé lo que están planeando. Basándome en los patrones de comunicación que he estado monitoreando y en los recursos que están asignando, creo que se están preparando para iniciar un evento de recolección masiva. ¿Recolección masiva de qué?, preguntó Khalil. Emma lo miró con esos penetrantes ojos verdes que habían iniciado todo este viaje. Cada niño prodigioso identificado en los últimos 5 años. Ya no nos casan uno por uno, señor Al-Rashid. Están planeando llevarnos a todos de una sola vez. Las implicaciones golpearon a Khalil como un impacto físico. Esto ya no se trataba solo de Emma. Había potencialmente cientos de niños en riesgo, y de alguna manera él se había convertido en parte de la única red que intentaba protegerlos. ¿Cuándo?, preguntó Patterson. Emma consultó de nuevo su dispositivo, sus pequeños dedos volando sobre los controles con eficiencia entrenada. Según sus patrones de coordinación y el despliegue de recursos, estimo que tenemos menos de 72 horas. El centro de mando de la red subterránea era una maravilla de tecnología improvisada y eficiencia desesperada. Antiguos científicos del gobierno, académicos renegados y padres con hijos extraordinarios habían creado una operación sofisticada, diseñada para mantenerse siempre un paso por delante de un programa que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. El Dr. Patterson guió a Khalil por la operación, explicando cómo habían construido la red durante 3 años, desde que los primeros padres empezaron a descubrir lo que realmente estaba ocurriendo con los niños dotados que atraían la atención del gobierno. El programa se llama Proyecto Mind Bridge, explicó Patterson mientras pasaban junto a estaciones de trabajo donde adolescentes que deberían estar preocupados por la tarea escolar, en cambio analizaban comunicaciones encriptadas. Oficialmente, no existe. Extraoficialmente, es el programa de mejora humana más ambicioso de la historia. Khalil observaba a Emma en una de las estaciones, sus pequeños dedos volando sobre los teclados, mientras coordinaba con otros niños a través de la red. ¿Cuántos niños están involucrados en esta red subterránea? 47 familias en contacto directo,
que representan a 63 niños con diversas habilidades mejoradas. Emma es nuestra principal coordinadora de inteligencia. La voz de Patterson transmitía una mezcla de orgullo y tristeza. No debería tener que cargar con esta responsabilidad, pero sus capacidades analíticas están más allá de todo lo que hemos visto. Dr. Patterson, llamó Emma desde el otro lado de la sala. Estoy detectando actividad inusual en las redes de vigilancia. Varias agencias están siendo coordinadas para operaciones simultáneas en 12 ciudades distintas. El rostro de Patterson palideció. Está empezando. Se están moviendo antes de lo previsto. Khalil observó cómo el centro de mando se transformaba en un caos organizado. Los padres reunían a sus hijos, exagentes del gobierno coordinaban rutas de escape, y Emma se sentaba en el centro de todo, procesando información y dirigiendo recursos con la calma eficiente de un comandante militar experimentado. Señor Al-Rashid, dijo Emma, levantando la vista de sus pantallas. Necesito pedirle que haga una elección. Lo que voy a proponer lo pondrá en oposición directa al gobierno de Estados Unidos y a varias agencias internacionales de inteligencia. Dímelo. La única manera de detener el proyecto MindBridge es exponerlo públicamente, pero necesitamos pruebas que no puedan ser desacreditadas ni suprimidas. Los ojos de Emma brillaban con una intensidad aterradora en alguien tan joven. Yo tengo esas pruebas. Todo lo que descubrió mi padre, más 3 años de evidencia adicional que he recopilado. Pero hacerlas llegar a las personas correctas requerirá recursos que no tenemos. Khalil entendió de inmediato. Necesitas mi dinero y mis conexiones. Más que eso, necesito que sacrifiques todo lo que has construido para salvar a niños que ni siquiera conoces. Emma se puso de pie y, a pesar de su pequeña estatura, dominó la sala. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás para ninguno de nosotros. El programa usará todos sus recursos para destruir nuestra credibilidad y eliminar la amenaza que representamos. Khalil miró alrededor del centro de mando, a las familias que lo habían abandonado todo para proteger a sus hijos de un gobierno que los veía como activos y no como seres humanos. Pensó en el padre de Emma, que pagó el precio más alto por intentar hacer lo correcto. Pensó en su propia vida cómoda, construida sobre dinero del petróleo y conexiones empresariales que de repente parecían triviales frente a lo que estaba en juego. ¿Qué necesitas que haga? Emma sonrió. La primera expresión verdaderamente infantil que él le veía en días. Necesito que llame a cada periodista, a cada comité de supervisión gubernamental y a cada organización internacional de derechos humanos que conozca, y luego necesito que me ayude a transmitir algo que lo cambiará todo. ¿Transmitir qué? Los nombres, ubicaciones y pruebas de cada operación ilegal que el proyecto MindBridge ha llevado a cabo en los últimos 5 años. Cada niño que han tomado, cada familia que han destruido, cada ley que han quebrantado. La voz de Emma transmitía una determinación tan inspiradora como aterradora. Voy a contarle al mundo todo, señor Al-Rashid, y cuando lo haga, no quedará ningún lugar donde puedan esconderse. Como invocadas por sus palabras, comenzaron a sonar alarmas en todo el centro de mando. El Dr. Patterson corrió hacia su estación de comunicaciones, con el rostro grave al procesar los informes entrantes. «Nos encontraron», anunció. «Varios equipos están convergiendo en nuestra ubicación. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos». Emma miró a Khalil con esos extraordinarios ojos verdes que habían cambiado su vida. «Señor Al-Rashid, ¿está listo para ayudarme a salvar el mundo?» Khalil comprendió que todo en su vida lo había conducido a ese momento. Toda su riqueza, todas sus conexiones, todos sus recursos, ahora tenían sentido de una manera que nunca habían tenido antes. «Sí», dijo simplemente. «Hagámoslo». Afuera, el sonido de vehículos que se acercaban retumbaba en los túneles, y Khalil supo que las próximas horas no solo determinarían su destino, sino también el futuro de cada niño prodigioso en el mundo.
Con solo 12 minutos antes de que llegaran los agentes, Emma se sentó frente a la terminal principal del centro de mando, mientras Khalil trabajaba con su teléfono con desesperada eficiencia. Sus contactos en todo el mundo estaban siendo activados al mismo tiempo. Periodistas en Londres, funcionarios de supervisión en Washington, organizaciones de derechos humanos en Ginebra y cadenas internacionales en 6 continentes. El enlace satelital está listo, anunció el Dr. Patterson. Emma, ¿estás segura de querer hacer esto? Una vez que salgas a la luz, ya no habrá forma de proteger tu anonimato. Emma miró a su madre, que asintió con lágrimas en los ojos, y luego a Khalil, quien lo había arriesgado todo por una niña a la que apenas conocía desde hacía unas semanas. Dr. Patterson, algunos secretos son demasiado peligrosos para guardarlos. Mientras el sonido de vehículos retumbaba cada vez más fuerte en los túneles superiores, Emma comenzó a hablar frente a la cámara que transmitiría sus palabras a medios de comunicación de todo el mundo. Mi nombre es Emma Martínez. Tengo 7 años. Y estoy a punto de contarles sobre un programa secreto que ha estado destruyendo familias y usando a niños como armas. Su voz era firme, clara e increíblemente madura para su edad. Khalil la observaba maravillado mientras Emma revelaba todo de manera sistemática: nombres, fechas, ubicaciones y pruebas de las operaciones del proyecto Mindbridge. Hablaba en varios idiomas, cambiando sin esfuerzo entre inglés, español, francés y árabe, para asegurar que su mensaje llegara a la mayor audiencia posible. Pero más allá de sus habilidades lingüísticas, era su claridad moral lo que resultaba hipnótico. Mi padre, el doctor Rafael Martínez, fue asesinado hace 3 años porque intentó exponer este programa. Descubrió que el gobierno estaba tomando niños como yo, niños con habilidades especiales, y convirtiéndolos en herramientas de espionaje y de guerra. Los ojos verdes de Emma miraban directamente a la cámara, con una intensidad que trascendía su juventud. Nos dijeron a nuestros padres que éramos activos nacionales. Nos dijeron que teníamos el deber de servir. Pero somos niños, no armas. El sonido de botas resonaba ya en el sistema de túneles, cada vez más cerca con cada segundo. Tengo memoria perfecta, continuó Emma. Sus palabras fluyendo con devastadora precisión. Recuerdo cada documento que me mostró mi padre, cada conversación telefónica que escuché, cada nombre de cada funcionario involucrado en este programa. Recuerdo a los niños que desaparecieron, a las familias que fueron amenazadas y a las personas que intentaron ayudarnos. Empezó a recitar nombres, fechas y detalles clasificados con la exactitud de un dispositivo de grabación. Funcionarios del gobierno, contratistas privados, agentes internacionales. Emma los expuso a todos con la calma de quien lee una lista de compras. El teléfono de Khalil vibraba sin cesar con llamadas de medios de comunicación de todo el mundo. La historia ya estaba siendo difundida globalmente, extendiéndose más rápido de lo que cualquier agencia gubernamental podía contener. El agente Morrison, que probablemente esté escuchando esta transmisión en este mismo momento, le dijo a mi madre que yo era un recurso nacional valioso, declaró Emma, y Khalil comprendió que estaba hablando directamente a sus perseguidores. El director Chen autorizó el asesinato de mi padre porque no quiso entregar su investigación sobre niños como yo. El secretario Williams firmó las órdenes que han separado a docenas de familias y destruido cientos de vidas. Las botas ya estaban muy cerca, a la vuelta de la esquina del centro de mando. Pero lo más importante, continuó Emma, con una voz cada vez más fuerte. Quiero que todos sepan que hay personas que lo han arriesgado todo para protegernos. El doctor James Patterson renunció a su carrera para construir una red que mantiene seguras a las familias. María Martínez, mi madre, ha vivido con miedo durante 3 años para mantenerme libre. Y Khalil al-Rashid, un empresario que lo tenía todo y lo entregó todo por ayudar a niños que nunca había conocido. Khalil sintió lágrimas rodando por su rostro mientras Emma hablaba de él con un respeto y un afecto que ningún dinero podía comprar.
Si algo me pasa después de esta transmisión, concluyó Emma, mirando directamente a la cámara con esos extraordinarios ojos, sepan que elegí decir la verdad. Sepan que todo adulto que intentó usar a los niños como armas es un cobarde. Y sepan que las personas más valientes del mundo son aquellas que protegen a niños que ni siquiera conocen. Cuando Emma terminó de hablar, los primeros agentes aparecieron en la entrada del centro de mando. Pero algo era distinto. En lugar de la postura agresiva que Khalil esperaba, parecían inseguros, con las armas bajas. El agente Morrison dio un paso al frente, pero su rostro mostraba resignación más que determinación. La transmisión ha sido vista por 17 millones de personas en los últimos 4 minutos, dijo en voz baja. El director ha ordenado un cese completo. El proyecto Mindbridge ha sido oficialmente terminado. Eldor Patterson miraba incrédulo sus pantallas de comunicación. Está funcionando. Comités de supervisión en 3 países están convocando investigaciones inmediatas. El presidente está siendo informado ahora mismo. Emma se levantó de la terminal, y por primera vez desde que Khalil la conocía, se veía como lo que realmente era. Una niña de 7 años que había cargado con un peso imposible, y finalmente lo había dejado caer. 6 meses después, Khalil estaba sentado en el jardín de una pequeña granja en la zona rural de Vermont, donde Emma y María finalmente habían encontrado paz. Su imperio petrolero había desaparecido, confiscado por distintos gobiernos como parte de las investigaciones sobre el proyecto Mindbridge, pero nunca había sido más feliz. Emma estaba leyendo bajo un manzano, pero ahora sus libros eran historias apropiadas para su edad, sobre aventuras y amistad, en lugar de textos de lingüística a nivel universitario. Seguía hablando 9 idiomas con fluidez, y su memoria continuaba siendo perfecta, pero por fin era libre de ser una niña. Señor Al-Rashid, lo llamó. He estado pensando en algo. Khalil sonrió, acomodándose en la hierba junto a ella. ¿Qué cosa? ¿Recuerda el primer día que nos conocimos, cuando se rió de mí porque dije que hablaba 9 idiomas? Sí lo recuerdo. Me equivoqué al dudar de ti. Emma sonrió con una expresión genuinamente infantil, algo que se había vuelto más común con el paso de los meses. No se equivocó al dudar de mí. Se equivocó al pensar que hablar idiomas era lo más importante de mí. Khalil inclinó la cabeza, curioso. ¿Qué quieres decir? Lo más importante de mí no es que pueda recordarlo todo o hablar con personas de todo el mundo, dijo Emma, con sus ojos verdes brillando con una sabiduría que ya no resultaba aterradora, sino maravillosa. Lo más importante es que aprendí a confiar en quienes querían protegerme en lugar de usarme. Mientras María los llamaba para cenar y el sol se ocultaba sobre las colinas de Vermont, Khalil comprendió que Emma le había enseñado la lección más valiosa de su vida. La verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, ni en imperios empresariales. Se medía en el valor de expulse, de hacer lo correcto, incluso cuando eso te costaba todo. Y a veces, si tenías mucha suerte, las personas más extraordinarias del mundo confiaban en ti lo suficiente como para dejarse proteger. Emma Martínez había hablado 9 idiomas aquel primer día en que se conocieron, pero lo más importante que le enseñó lo expresó en el lenguaje universal del corazón humano, que el amor y la protección valen cualquier sacrificio. La niña que una vez se sentó en el suelo de un hotel escondiendo sus dones, de un mundo que quería explotarlos, finalmente era libre de ser exactamente quien estaba destinada a ser. Y Khalil Al-Rashid, que alguna